La Luna, nuestro único satélite natural, inspirando desde grandes genios como Isaac Newton hasta los ficticios hombres lobo. Nos ha inspirado tanto que cuando aún no hemos terminado de explorar nuestros propios océanos, nos decidimos por ir a investigarla a ella. Cuestión que se tornó en una competencia entre dos grandes naciones. Y una fue la vencedora, la primera en llegar. Esto lo ves, te sientes orgulloso de la raza humana y lo crees. Aunque existe un grupo de personas que no se fía de estas pruebas. Por ejemplo, la mayoría de los escépticos se agarra de la poca tecnología que existía en la época. Dicen que hubiera sido más fácil simplemente filmarlo en un estudio. Pero la verdad es otra. Falsificar el alunizaje en 1969 hubiera sido más difícil que solamente ir a la Luna. Los conspiradores suelen argumentar que Stanley Kubrick la hizo y por eso dejó guiños en su película del Resplandor. Pero hubiera sido casi imposible, teniendo en cuenta el estado primitivo en que se encontraba la tecnología de la cinematografía, sobre todo la iluminación. Muchos ven las fotos y se enfocan en las sombras, pues para ellos son clara evidencia de una iluminación de estudio. Sin embargo, crear ese ángulo hubiera sido virtualmente imposible dentro de un estudio. Al analizarlo detalladamente, te puedes dar cuenta que la fuente de luz que se observa en el metraje son rayos solares paralelos sin ningún tipo de difusión. Si vemos las fotos tomadas en la misión del Apolo, podemos ver que todas las sombras son exactamente paralelas. Esto se debe a que la fuente que ayudó a proyectarla se encuentra a más de 149 millones de kilómetros de distancia. Pero si trataras de recrear la misma foto haciendo uso únicamente de la iluminación de un estudio, te encontrarás con que las sombras divergen. Sobre todo en los 60s, la única manera de recrear ese efecto hubiera sido creando una pared con millones y millones de luces láser, tan cerca la una de la otra que fueran como los píxeles encontrados en tu celular. Pero los láseres en esa época eran grandes y costosos. Podrías decir, fácil, era el gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen la capacidad para darse esos lujos, sobre todo si eso significara que ganaron la carrera espacial. Sin embargo, al acoplarlos todos en un único sitio, hubiera tenido como resultado un aparato enorme, con unos costos que superarían el presupuesto de todo el proyecto Apolo. Para rematar, los únicos láser que había disponible en la época eran de color rojo, lo que haría imposibles todas esas fotos a color que tenemos de esa misión. Hoy en día, podríamos recrear la iluminación perfecta mediante gráficos por computadora. No obstante, en 1969 estos no existían. Los expertos han tratado de pensar la manera de recrear estas imágenes con la tecnología de la época, pero se quedan cortos de opciones y no logran vislumbrar la manera para falsificar las fotos del alunizaje. Y antes que escribas en los comentarios, ¿qué tal si la NASA creó los gráficos por computadora 40 años antes y no se lo dijo a nadie sino hasta después? Eso es algo inviable, pues un número astronómico de personas hubieran tenido que guardar el secreto, más o menos 400,000 empleados de NASA. Por si fuera poco, científicos de España, Australia e Inglaterra comentaron abiertamente que lograron captar desde el espacio la transmisión del alunizaje de una manera independiente. Inclusive los rusos, la competencia directa de ellos, jamás han afirmado que el alunizaje de los Estados Unidos fuera falso. Y ellos, por sobre todos, hubieran sido los primeros en desmentirlos. Está bien, me dices ahora, pero ¿dónde está una prueba tangible que me afirme la veracidad del alunizaje? No te preocupes, cuando los astronautas estuvieron en la superficie lunar, no simplemente anduvieron saltando por ahí. Durante su corta estadía, se dieron a la tarea de colocar un material reflectante, llamado retroreflectores. Así, cuando una persona u observatorio apunten un láser de alta potencia hacia sus coordenadas, este rebotará.